Desde chicos, en el colegio, en nuestras casas, nos enseñan a respetar la historia de las Islas Malvinas. La cantamos en canciones de cancha, la tenemos en tatuajes, en remeras, pero ¿realmente sabemos cómo se vive el día a día de las islas actualmente? ¿Cómo son sus calles? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo viven hoy sus habitantes en el día a día? Para la gran mayoría del pueblo argentino, el recuerdo que tenemos de las islas es un recuerdo congelado en la guerra de 1982, un campo de batalla. Para sacarnos la duda, hoy traemos un informe exclusivo, basado en un trabajo periodístico espectacular. Malvinas, el lugar más amado y desconocido por los argentinos, es un libro escrito por Sergio Supo y Alejandra Conti, y hace unas horas nos dimos el lujo de charlar con Alejandra. Alejandra es politóloga, periodista, especialista en política internacional, y de la charla enriquecedora que tuvimos le traemos este informe. No hablamos de estrategias militares ni de la guerra, nosotros vamos a mostrar la otra cara. Vamos a descubrir cómo se vive, qué piensan los isleños y cómo es el día a día en este rincón que tan presente tenemos los argentinos en nuestra historia. Arrancamos con la primera pregunta que seguramente se le hicieron muchas veces y es si hay argentinos viviendo en la isla y en caso de ser afirmativa la respuesta, ¿cómo es el vínculo entre los argentinos y los británicos? Mira, quedan muy poquitos argentinos en el sentido de personas que han nacido en el continente, muy poquitos. Ellos son hijos de isleños o de británicos que por algún motivo nacieron acá, o argentinas o argentinos que se casaron con isleños de origen británico. Y te diría que no tienen ya ningún, salvo a los que les queda familia, muy poco vínculo con el continente, porque ellos adoptaron con una convicción muy grande la idea de que las islas son inglesas, son británicas y que deben continuar siéndolo. ¿Y el sentimiento de la guerra, digamos, no interfiere en el tipo de relaciones entre los argentinos y los británicos? O sea, es un hecho que, digamos, ya lo pudieron superar. Es que ya no sabría decirte si esa gente es argentina, es decir, son argentinos por nacimiento, pero ellos son británicos e isleños, Falklanders, por convicción. Así que la guerra lo único que hizo fue fortalecer más su convicción de que las islas tienen que seguir siendo británicas. Vos acordate que en el momento que se produjo la guerra, acá había una dictadura. Y ellos sabían todo lo que sucedía acá. Sabían de los secuestros, las torturas, los robos de bebés, todo. Y que los invadieran los militares argentinos los aterrorizó. Ellos pensaron que, de hecho, iba a ocurrir lo mismo con ellos. Para consultarle, últimamente se vio en redes sociales que muchos argentinos van a visitar las Islas Malvinas, tanto veteranos de guerra que visitan el cementerio de Darwin, como por vías turísticas, entre comillas. Sí. ¿Qué opinan los isleños sobre esto? ¿Hay un rechazo, respeto, indiferencia? Te diría que depende a quién le preguntes. Hay gente que es muy tolerante y lo ve como un recurso legítimo de turismo, que vaya la gente a visitar. Hay gente que no quiere saber nada. Hay gente que se ofende si vos decís Malvinas. Hay gente que se ofende si ve una bandera argentina. Hay de todo. En cuanto a la gente, cuando vos llegás, te tratan con muchísimo respeto. Son conscientes de que es un negocio, de que vos estás pagando un hotel carísimo, que estás pagando la comida, el transporte, las excursiones. Yo tengo entendido, corríjame si me equivoco, que usted está siguiendo este informe desde el 1990, ¿no? Y ha Sí, viajado 6 veces a las Malvinas. sí, porque el director del diario por ese entonces, cuando yo por primera vez encaré el tema, en 1994, yo me fui con una beca a Inglaterra y me dijo, ¿por qué no te fijas qué pasa en Inglaterra con respecto a las Malvinas? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensan los políticos, la gente común? Y me encontré con un mundo completamente diferente al que creía que me iba a encontrar. Decían también algunos ingleses, nosotros tenemos que hablar con ustedes, no porque queramos ni porque nos caigan simpáticos, sino porque ustedes son con los que tenemos el problema. Y eso por ahí nosotros perdemos de vista, que no, ¿cómo vamos a hablar con los ingleses? ¿Y con quién vamos a hablar? ¿Con Sudáfrica? ¿Le vamos a decir que nos devuelvan las Malvinas? Alejandra, y te consulto, ¿y culturalmente hay choque ahí entre cultura argentina y británica o predomina la británica? ¿Cómo se da ahí No en...? hay, no hay nada argentino en las Malvinas. Ah, no hay En nada. No hay nada argentino. Lo único que hay en las Malvinas que es argentino son los muertos del cementerio. Quedan algunas cuestiones lingüísticas de la época de 1800, por ejemplo, ellos usan el che, sobre todo la gente del campo.
Le dicen Chey. Para una entrevista en Cadena 3, Sergio Supo mencionó que, ¿sabes decir que esta gente no tiene un pueblo a donde poder irse? En Exacto. el sentido creo que va con la autodeterminación de los pueblos. ¿Nos puedes explicar bien por qué sería esto, qué situación, qué consecuencias trae? Refería a que es un pueblo chiquito donde la vida es como muy endogámica, donde vos sos amigo de todo o te llevas mal con alguien y te lo cruzas de todas formas todos los días en la calle, Claro. y que no hay pueblo de al lado donde irse. Como en la provincia de Córdoba, ponerle si estás en un pueblo muy chico, digo, bueno, me voy a bailar el sábado a otro pueblo. No, no hay. Es lo que hay. ¿Cómo es la vida social ahí en la isla? ¿Se cuidan de determinada manera socialmente por ser un círculo muy cerrado? Es increíble para lo pocos que son la cantidad de actividades que tienen, tanto deportivas, porque tienen montones de deportes, algunos que nosotros no conocemos prácticamente acá, como el bádminton, por ejemplo. Desde moto enduro, navegación, fútbol, golf, tenis. Es muy curioso, el edificio más importante de la capital de las islas es la escuela. Es una escuela enorme, moderna, muy linda, que es también un centro comunitario. Hay una pileta de natación olímpica o semiolímpica, no estoy segura, y hay canchas para deportes distintos como el básquet o como lo que sea. Hay que tener en cuenta que es un clima horripilante el de las Malvinas. El viento es atroz, es muy difícil estar afuera. Ellos se lo rebancan, pero te digo que para el que va de acá es realmente muy difícil. Y en relación al trabajo, yo tengo entendido que hay muchos cargos públicos, ¿no? Hay mucha demanda de eso. Eh, Claro, sí. Sacando los cargos públicos, digamos, el resto de trabajos, ¿la misma gente son las que los hacen? Por ejemplo, si se Sí, les toca una cañería, ¿lo arreglan ellos o llaman a alguien? bueno, es muy buena pregunta. Hay mucha proporción de cargos públicos porque es increíble, al ser un pueblo tan chiquito, vos ves el organigrama del municipio y parece que fuera la de un país entero, con tantas secretarías y departamentos y qué sé yo. Ellos son, sí, el hecho del aislamiento los ha hecho muy hábiles y todo el mundo sabe hacer de todo y se arreglan solos. La verdad es esa. En el pueblo, por supuesto, que hay plomero, hay electricista, hay de todo, pero ellos son muy autosuficientes. Tienen sus propios invernaderos donde cultivan sus verduras, saben arreglar los autos, son muy, muy autosuficientes. El principal ingreso de dinero, de trabajo, es los derechos de pesca que ellos venden en la zona exclusiva que que nos impuso a nosotros Gran Bretaña después de la guerra, en el mar argentino. ¿Ellos qué hacen? Ellos les venden a países como Corea, China, España, le venden a empresas de esos países el derecho a pescar. Esos países pescan en esa zona, ellos tienen cuotas, lo tienen bastante controlado, porque como de eso depende su supervivencia. El segundo ingreso es el turismo y muchos de ellos que tienen otros trabajos, ya sea en la conducción política de la sociedad, en el gobierno, o comerciantes, o lo que sea, trabajan con el turismo, son guías. El tercer ingreso es la venta de lana, que a pesar de que ha bajado mucho históricamente el precio de la lana, sigue siendo una industria importante. Y bueno, los impuestos que recaudan. Esas son más o menos las cuatro fuentes de ingresos principales. Es un pueblo duro, es un pueblo que se banca un clima que no muchos argentinos nos bancaríamos. Es más, te diría que históricamente, aparte de cuando estaba Bernet, o sea, antes de la usurpación de 1833, y a pesar de que se podía, nunca hubo más de 20, 30 argentinos viviendo allá. Cuando iban las maestras argentinas, todas se volvieron o se casaron con ingleses y se fueron, pero es difícil quedarse ahí. La población estaba bajando sostenidamente desde principios del siglo, del siglo XX me refiero, hasta 1982. Y en 1983, y con el bienestar que trajo la guerra, porque Inglaterra le puso dinero y después vino la zona de exclusión con los derechos de pesca y ahí la economía empezó a crecer mucho, recién ahí empezó a recuperarse la población.